Hermano, que Dios le bendiga. Reciban un fuerte abrazo de parte mío en esta mañana. Damos gracias a Dios por una mañana más que nos da para poder llevar a cabo la enseñanza de la palabra de Dios. Queremos hacer una oración antes de dar comienzo y queremos decir que en el Salmo 37:28 nos dice la palabra de Dios, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. Él nos protegerá para siempre, dice la palabra de Dios, pero acabará con la descendencia de los malvados. Y en esta mañana digo, Señor, sabemos que tú eres un Dios de amor y que tú eres un Dios de justicia. Sin justicia no hay desarrollo en el pueblo. Sin justicia no hay paz. Y te pido que tú derrames, Señor, bendiciones y ilumines, Señor, el corazón y la mente de quienes administran justicia, para que administren con rectitud, para que administren con honradez. Y tú en tu palabra nos pide a nosotros que nosotros oremos por los que están en lugares eminentes para que ellos puedan obrar en justicia. Así que oramos por la justicia de este mundo completo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La clase de hoy se titula Jesús es juzgado, y tenemos también los versículos que se encuentran en Marcos. Continuamos con el estudio de Marcos 14, vamos a ver unos versículos ahí, y Marcos 15 también. La verdad central dice: Jesús mostró humildad en las horas más oscuras de su vida. Y el versículo clave es parte de la enseñanza, donde nos cita en Marcos 14 del 60 al 61. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y ese es el versículo clave de esta mañana. Y vamos a empezar nuestro estudio viendo en nuestras Biblias los versículos que presenta Marcos 14, 43 al 46. Jesús enfrentó el rechazo más allá de lo que nosotros podamos imaginar, y fue traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por otros y juzgado por su propio pueblo y acusado de culpable al gobierno romano, queriendo ellos matarlo, y como no podían, pues entonces lo entregaron acusado de condenación al gobierno romano. Lo entregaron para que lo mataran. Y en Hechos 3:13 escribe Lucas, el autor de Hechos: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. La traición consiste en renegar, ya sea con actos o ya sea con dichos, de un compromiso de lealtad previamente asumido. Traición es un sinónimo de defraudar. Y cuando una persona confía en otra y ésta actúa en contra de la forma esperada, pues en ese momento se dice que ese comportamiento, ese comportar es de un traidor. Pero no solo se manifestó el traidor, que era Judas, sino que también se encontraban
todos los principados y potestades de maldad que en aquella hora se enfrentaban a nuestro Señor Jesucristo en una batalla de dimensiones incomprensibles para nosotros saber. Es una cosa que fue una dimensión bien fuerte sobre nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo llegó la hora cuando el Señor Jesucristo había de empezar a beber de la copa que recibió de la mano de su Padre. Y solo entonces pudieron los hombres arrestarle y llevarle ante sus tribunales y finalmente a la cruz. Y a pesar de la gravedad de todo lo que estaba ocurriendo, podemos notar la serenidad de nuestro Señor, aún en los momentos más difíciles. Y cuando Judas salió del aposento alto en aquella noche, que nos relata Juan 13:30, se apresuró para ir a buscar a los principales sacerdotes con el fin de entregarle a Jesús. Judas, uno de los 12. Qué triste, ¿verdad? Cuando sabemos que alguien cerca de nosotros nos traiciona. Bien doloroso, bien sufrido. Judas se entregó en manos de hombres malvados al mismo Hijo de Dios. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Bueno, había dinero por en medio, 30 piezas de platas. Y también tuvo un momento de gloria, porque cuando en aquella noche él iba como cabeza de un grupo numeroso, dirigiéndolos a un lugar muy conocido por él. Y este grupo, dirigido por Judas, iba con espada y palos, dice la palabra, como si fueran a cautivar un peligroso criminal. Esperaban una fuerte resistencia de parte de los discípulos y Jesús demostró una vez más, que ellos no entendían quién era Jesús, ni la naturaleza de su obra. No tomaron en cuenta de que Jesús nunca había manifestado violencia contra ninguna persona a lo largo de su ministerio. Él siempre hizo honor a su título descrito en Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando cita príncipe de paz. Ellos estaban apegados a la idea que los planes de Jesús era fundar un reino terrenal. Su odio hacia Jesús les impedía ver que el reino de Jesús era espiritual en el interior del ser humano. A Pilato se le explicó, y eso lo vemos en Juan 18, 36. Mi reino no es de este mundo, le decía Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Marcos también llama nuestra atención sobre la bajeza de la forma elegida por Judas para traicionar a Jesús. Al que yo besare, ese es. Así que la traición de Judas se consumió en un beso. El más hermoso de los signos de afecto humano era usado en este caso como la más cínica expresión de hipocresía y de falsedad. Y aunque Jesús se sometió
a esta indignidad sin impedírselo, no dejó de subrayar la gravedad de su traición cuando en Lucas 22:48 dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¡Wow! ¡Qué triste! Vamos a continuar con Marcos 14, 53 al 55. Inmediatamente después de que Cristo fue arrestado, comenzó el juicio que le llevaría a la muerte. Marcos detalla que fue juzgado primeramente por las autoridades judías y luego por las romanas. La razón para este doble proceso es porque aunque el Sanedrín o Tribunal Supremo del pueblo judío tenía la firme intención de aplicar a Jesús la pena de muerte, al ser un país ocupado por los romanos, ellos, el Sanedrín, solo tenían autoridad para juzgar asuntos relacionados con la religión, pero no se les permitía ejercer la pena capital. Y cita el versículo 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Y vamos ahora a Marcos 14, 60 al 64. Jesús se encontró por primera vez ante el Sanedrín, que se había reunido con carácter de urgencia para juzgarle. El Evangelio de Juan nos dice que inicialmente Jesús fue llevado ante Anás, que había sido sumo sacerdote y que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote en funciones. Esto lo vemos en Juan 18, 13. Mientras estaba en ese primer interrogatorio, hubo tiempo para que fueran reunidos el resto de los miembros del consejo, que tuvieron que acudir a altas horas de la noche. Y el Sanedrín estaba formado por el sumo sacerdote, los principales sacerdotes y los ancianos, y también los escribas. Dice la palabra que Pedro, el que estaba próximo a negarlo, le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban desesperadamente testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Y unos decían: le hemos oído decir a él que él iba a derribar el templo hecho a mano y que en 3 días lo edificaría y edificaría otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban ellos en el testimonio. Y el versículo 60 nos dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y el versículo 61, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le vuelve a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y el 62 dice: y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. Y el versículo 63 dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos
le condenaron, declarándolo ser digno de muerte. Así que por esta causa fue necesario que después de ser juzgado por los judíos, el caso fuera remitido ante Pilato, el gobernador romano, para que confirmara y ejecutara la sentencia. Los judíos sabían que Pilato no condenaría a muerte a una persona porque no respetara el día de reposo, porque no guardara sus tradiciones o tuviera punto de vista distinta a los de ellos en asuntos como la resurrección de los muertos y otros temas que surgieron en el ministerio de Cristo. Muchos de estos temas habían sido las verdaderas razones por las cuales Jesús había tenido fuerte controversia con estos líderes religiosos a lo largo de su ministerio. Así que desarrollaron su acusación en otra línea de argumento diferente. Deciden acusarle por su pretensión de ser el Mesías, algo que Jesús no tardó en confirmarles. Y ahora continuamos con Marcos 15, 1 al 2. Dice el versículo 1 que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. El Sanedrín podría condenar a muerte a Jesús, esto vuelvo y lo repito, pero no podía llevar a cabo la ejecución. Solo Roma podía hacerlo. Por lo tanto, aquel tribunal judío tuvo que apelar a unos romanos para que ejecutase la sentencia de muerte que ellos habían decidido ya. Así que se reunieron bien temprano en la mañana siguiente para formular acusaciones que resultasen válidas en un tribunal romano e hiciesen negar la acción ilegal de la noche anterior. Por eso se daban prisa. Pilato era un político. La conveniencia antes que la justicia romana era la fuerza motivadora de su vida. Él realmente procuró poner en libertad a Jesús cuando descubrió que era inocente, pero al mismo tiempo quería agradar a los jefes religiosos. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús contestó, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Y Pilato le dice a Jesús, mira, escucha de cuántas cosas esta gente te están acusando y tú no respondes nada. Y Pilato, asombrado e impactado, contempla a un prisionero que en ningún momento se defendía. Pilato piensa que quizás se puede librar del problema poniendo en libertad a un preso. Esto era una costumbre que se practicaba cada vez que se celebraba la fiesta de Pascua. Ellos ponían en libertad al prisionero que quisiera el pueblo. Y para Pilato era evidente que las acusaciones presentadas contra Jesús eran totalmente falsas. Tenía en sus manos a un prisionero que era un criminal, que era Barrabás. Barrabás había cometido un asesinato en una revuelta y comparando a Barrabás con Jesús, había dado por seguro que la gente no se atrevería a pedir la libertad de Barrabás y que Jesús fuese crucificado. Creyó entonces haber encontrado una solución para resolver este dilema en la cual él se encontraba. El versículo 8 nos cita, y viendo la multitud,
comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y el versículo 9 dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿quiere que os suelte al rey de los judíos? Y el versículo 13, y ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Y en el versículo 14 vemos que Pilato, aún convencido que Jesús era inocente, le decía a la multitud, ¿pero por qué? ¿Qué ha hecho este hombre? Pero la multitud seguía gritando aún más fuerte, crucifícale. No había razonamiento en esta gente. Por lo tanto, no se podía emitir un buen juicio. Solo lo que podían hacer ellos era gritar. No había razonamiento. No había nada que lo podía convencer. Y Pilato entonces, dice la palabra, cedió ante los gritos de la muchedumbre, entregándoles a Jesús para que fuese crucificado. La justicia romana actuó erróneamente y un hombre inocente iba a morir. También la justicia de los religiosos actuó indebidamente, erróneamente, y sentenciaron a su propio Mesías como un falso. Cuando los líderes están controlados por sus propios intereses, por el hambre de la popularidad o el miedo a los demás, a menudo, yo digo que más que a menudo, muchas veces toman malas decisiones. Tanto Pilato como los líderes judíos tomaron decisiones basadas en motivos equivocados, lo que resultó en una injusticia. Jesús tenía el control de todo, eso sí le puedo decir. Jesús tenía el control de todo. La Biblia nos dice que Él tiene el control de todas las cosas. Era bajo el plan de Dios, porque esto fue un plan de Dios. El Hijo Jesucristo dio su vida para complacer al Padre y proveer salvación para ti y para mí, a todo aquel que cree en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo en Él, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a hacer algo esta semana. Si alguien lo ha traicionado o decepcionado, pida a Dios que lo ayude a perdonar. Hay que perdonar, tenemos que perdonar. Muchos de nosotros hemos recibido traición, pero Dios nos enseña que hay que perdonar. Y el que no perdona, pues tampoco puede ser perdonado. Hay que perdonar, hay que amar como Dios amó. Si es posible, comuníquese para reparar esa relación. Hay que reparar relaciones. Muchos de los creyentes están en un sitio sin poder moverse, adelantarse, a progresar, madurar, porque aún no han perdonado. Están estancados porque no han podido perdonar. Y hasta que no lo hagan, no van a poder proseguir en el Señor como debe de ser. Pida a Dios que lo ayude a tomar decisiones sabias, que nazcan de motivos correctos, que todo lo que nosotros hagamos en esta vida se lo encomendemos al Señor y que podemos tomar decisiones sabias que nazcan de motivos correctos.
Oremos por aquellos en el liderazgo, tanto en la iglesia como en el gobierno, para que tomen buenas decisiones. Tenemos que orar por nuestro pastor. Tenemos que orar por todos los pastores en todas las iglesias, todos los líderes, para que tomen buenas decisiones para el bien del pueblo. El gobierno, sabemos lo que está sucediendo en el gobierno. No es agradable ante los ojos de Dios, pero sin embargo Dios nos pide que oremos por ellos para que sean hombres de acuerdo al corazón de Dios. Así que seguimos hacia adelante, haciendo bien a todos, obrando en justicia y en amor. Dios les bendiga, les amo.